No es Yo viví decirle a un en el partido... exilio porque mi papá era periodista y tuve que salir huyendo del país en el exilio, en sus gobiernos del PRI. Y lo lamento. Y eso claro, es censura. Y claro Pero que otra debe... cosa, ¿cómo vienen a hablar así con esa cara después de que el dirigente de tu partido, Alejandro Moreno, dijo que a los periodistas nos tenían que matar de hambre? ¿Te acuerdas? Bueno, no se ha podido... ¿Te acuerdas? Él lo que mencionó es que todo eso fue, uno, sacado de contexto y dos, hecho con IA. Eso es lo que él mencionó. Te voy a pedir Se llama que no censura. utilices la muerte de mis compañeros periodistas en vano, Es la verdad. de manera politiquera. No es politiquera, Sí, porque es los mató el crimen exhibir... organizado. Exacto. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Claro, Absolutamente tiene una nada. responsabilidad, pero tú los estás culpando. No, yo no y estoy, eso yo es ser estoy sopilote. diciendo que no es. Entonces tú puedes meter las manos al fuego por Rocha Moya y decir, es inocente y no tiene vínculos con el crimen Es que organizado. nosotros no somos iguales que Mario ustedes. Villanueva. ¿Para Mar- qué tiene que ser investigado? Momento, Como una cualquiera. cosa, ¿Para déjame qué? hablar porque me has sacado tu tiempo. Mario Villanueva, el que fue gobernador de Quintana Roo por tu partido, en la cárcel por narcotráfico y otras cosas, entonces el PRI es un narcopartido. Está en la cárcel como debe de Pero estar y entonces fue el PRI es un vinculado narcopartido. mientras había un Te estoy gobierno preguntando priista. que si el PRI es un La narcopartido. En diferencia... Fórmula Noticias, habrá escuchado usted seguramente que ya hay bulla en esta cabina porque ya empezó el debate. Como cada jueves, mesa de voceras de partidos políticos. Escuché usted a Maxta González, presidenta de Jóvenes del PRI en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Maxta? Bienvenida. Con el gusto de estar una semana más y saludando a todos los que nos escuchan. A Zaira Cedillo, diputada de Morena. Agradezco mucho que nos acompañe por el Estado de México. Del Estado de México, muy orgullosa. Ahí está. Gabriela Salido, secretaria del Comité Directivo del PAN en la capital del país. ¿Cómo estás, Gabriela? Como siempre, encantada, Juan. Un gusto estar contigo. Oye, ¿qué les parece si hablamos sobre los derechos de las audiencias y la consulta pública tras los nuevos lineamientos para proteger estos derechos, ¿no? Disposiciones que derivan de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Comenzamos contigo, Zaira. Zaira, estos derechos son necesarios, se tienen que garantizar. Conversaba hace rato con la consejera jurídica del Gobierno en México, con Esa María Alcalde, me aseguró que no tiene ningún tinte, ninguna posibilidad para que se censure o incluso se determine qué línea editorial tenemos que llevar los comunicadores, los medios de comunicación, los programas de radio, los programas de televisión. Podemos dar opiniones, podemos dar editoriales, podemos meter publicidad y también podemos meter pues lo que se llama la notadura. Nada más que tiene que estar muy claro qué es qué. ¿Hay posibilidad de que se censure o de que se dé línea? No, creo que ya Luisa lo dejó ahorita muy claro y que lo dijo la Presidenta de la República. No se trata de censura, no se trata de tirar una línea a los medios de comunicación, tampoco se trata de limitarlos a su opinión, sino que hoy a la gente, al pueblo, a quien es la audiencia, se le diga claramente, esto es una opinión, esto es una noticia y esto es publicidad. Eso es lo que quiere la gente, claridad de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo se establece que esto será así? Y que si hay sanciones será por asuntos técnicos, no asuntos que tengan que ver con postura, con ideología o que pudieran incurrir en una vulneración a la libertad de prensa o de expresión. Primero decir que es un tema incluso de autorregulación, porque los mismos medios de comunicación, las mismas empresas, la radio, la televisión, va a tener que hacer sus propios comités, van a tener que autorregularse, van a sacar, obviamente, todo este lineamiento ético y ellos son los que se pondrán esta medida. Y tienen que atender a la audiencia. Si hay una queja, si hay una controversia, si hay algo que les esté afectando ética o moralmente a algún mexicano, a alguna mexicana, van a tener que resolverlo. Si pasa un plazo de 20 días, bueno, entonces ahora sí va a tener que intervenir el gobierno. Entonces, yo creo que lo primero es que hoy hablamos de la responsabilidad de los medios de comunicación. Ahí está Maxta González, del PRI. Voy contigo. Vendrán las discusiones y me parece que tienen que ser muy nutridas porque finalmente eso es la democracia. Así es. Primero que nada, decir que desde el PRI pues siempre vamos a defender las libertades de audiencia, lo cual creemos que no está especificado en estos lineamientos desde un inicio. ¿Por qué? Porque la comisión reguladora a la que va a llegar al final a sancionar, pues no es para nada autónoma. Es un ente que depende de la presidencia y del gobierno de la ciudad. Y aquí yo tengo esta imagen que la llamamos el circuito de la censura de Morena, donde se explica muy a detalle cómo funciona el derecho de audiencias que hoy están impulsando. El concesionario, que bueno, es la televisora, la radiodifusora, va a escribir su propio código de ética. Yo he estado escuchando los debates y entiendo que, por ejemplo, Radio Fórmula ya tiene un código de ética, entonces es algo que ya existe. Ahora, la figura nueva es el concesionario nombra a su propio defensor de audiencias, el cual va a ser su juez. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a determinar quién es? Pues la propia concesionaria, la propia radiodifusora, la propia televisora, entonces va a ser juez y parte. El ciudadano, cuando se queje, como ya lo mencionó aquí la diputada de Morena, pues va a ir a entablar su denuncia. El defensor, pues vamos a ver cómo va a reaccionar porque es un ente pagado por la misma institución y en caso de que no sea lo que la audiencia o lo que la persona que denuncia considera, pues entonces ya entra la comisión reguladora y aquí es donde viene pues lo que es muy peligroso, porque si no da la razón, va a ser el gobierno quien decida si está a favor de lo que se dijo o lo que no se dijo y entonces ya es una censura por parte del Estado. Vamos Así de contigo, fácil. Gabriela Salido.
Y no es que te censures, No, es no. un minuto y medio. Si me permites, No vayan a yo, decir yo luego. continuaría y aprovecharía la intervención de Magda, porque Por favor. creo que sí es importante aclarar y puntualizar algunos puntos. Ella tiene toda la razón. El medio de comunicación se vuelve juez y parte. Entonces, la autorregulación empieza a tener cierto sesgo. Independientemente de eso, si se llega a conducir por toda esta línea que explicó Magda, pues a final de cuentas llega a la Comisión Reguladora. Y la Comisión Reguladora depende directamente de la Agencia de Transformación Digital, que conocemos perfectamente bien a Pepe, que es el responsable de esta comisión, y él de quién depende, pues de Presidencia de la República. Entonces sigue siendo un círculo que no es virtuoso, sino más bien un círculo donde se desvirtúa la verdadera intención. Y la verdadera intención no es cuidar a las audiencias, es controlar la línea discursiva y verificar que lo que se diga sea solamente a gusto del Estado. Tú sabes perfectamente bien, Juan, que un periodista trabaja con un contexto, con el análisis de la información y generando una opinión. Eso es lo que hace un periodista. Sí. Entonces, cuando ¿Dónde ves tú que se pudiera vulnerar? Porque de ser así sería gravísimo, Gabriela. ¿Dónde ves No, es que esa es la práctica periodística, la estoy describiendo únicamente. Pero a partir de ahí, cuando tenemos que empezar a clasificar entre opinión, noticia y comercial, ¿no? Entonces se vuelve discrecional, porque cuando tú entras al sistema que escribió Magda o que describí yo, pues entonces alguien tiene que establecer un criterio. ¿Quién establece el criterio? ¿En qué momento la interpretación de una noticia se vuelve una opinión? ¿No? ¿Me lo preguntas como periodista? No sé si estás participando Mira, en el debate, pero si quieres te Sí, pregunto como periodista. por alusión, a ver, si una noticia, me enlazo con mi compañero Juan Antonio Jiménez, como acabo de hacer unos minutos, para que me dé a conocer sobre lo que determinó un juez en cuanto a la sentencia de Senli Llegón, y me da los datos. Se le acusa de lavado de dinero, ¿Tú la de traes? recursos de procedencia ilícita. Después de tantos años, la autoridad determina que esta es su pena, va a pasar tantos años en prisión y tiene que pagar una multa. Esa es la información. Yo salgo a decir, pues es que este era un raterazo, lavó dinero, tenía en su Ahí ya le colchón metiste billetes. tu Esa opinión. ya es mi Ok, opinión. yo te voy a dar- Y sí, entonces ahora sale, por ejemplo, hablo de que hay unos colchones que son maravillosos, pues generalmente Eso va a es ser un anuncio. publicidad. Ahora, yo Ahí te está voy a la dar otro distinción. ejemplo. Ese es un anuncio, una noticia muy controlada, porque tienes Son la géneros nota periodísticos, descriptiva. la nota simple, la editorial, Sin embargo, el reportaje, la crónica, en fin. Está bien, tú eres el periodista, no soy yo la experta. Sin embargo, sí existen momentos en los que tú puedes empezar a hacer una descripción producto de lo que estás viendo en la Claro, noticia. ahí estoy y totalmente entonces de acuerdo podemos contigo. empezar a tener esta pequeña línea que es un riesgo cruzar. En el momento en el que yo pongo una opinión, por mínima que sea, incluso a través de un gesto, si estoy en televisión, ¿Cómo ya ese acentúas? gesto es comunicación, y ya ese gesto le da un sesgo a la información que yo la puedo estar diciendo como nota simple, qué, cuándo, cómo, quién y peligroso dónde. es que la Pero si yo ya hago audiencia- el gesto y pongo cara de que no se vale, entonces ya es una editorial. Bueno, a ver, pues, vamos. Ojo, ya me quitaste 30 mi tiempo. segundos. No, porque ya se había acabado. Porque justamente Gaby, a eso es 30 a lo que me segundos. refiero. O sea, no tienes tú la certeza de que en la transmisión de tu programa no exista esa posibilidad, y eso no quiere decir que se vuelva susceptible de ser sancionable. Y yo sí creo que es un instrumento de control, y desde Acción Nacional lo hemos dicho todo el tiempo, hay N,000 ejemplos donde se ha manipulado la información desde la tribuna más importante de este país o desde la mañanera. Sí, bueno. Y en ese momento yo preguntaría incluso, ¿en dónde clasificamos a la mañanera? Zaira Cedillo, vamos contigo. ¿Quién va a duda, ser el defensor? sin duda Sería alguna, importante la saber. mañanera ¿Cómo viste esta es pequeña el espacio intervención? en A ver, donde- me parece importante sobre la autonomía de quien va a decidir si se sanciona o no. Mencionabas que depende de la agencia, Ajá. y la agencia, bueno, pues es parte del gobierno Bueno, de yo México. Yo primero creo que que- es bueno responder eso. Pero a Quiero ver, responder algo bien importante, que aquí decía, es que no soy experta, no sé si es una nota, No, él si es el un- periodista. ¿no? Claro, él es el periodista. Y entonces, ¿por Pero qué ya nos lo no tiene aclaró. derecho nuestro vecino que está viendo este programa, nuestra vecina, a saber, ahí a tener una pequeña nota que diga, esto es una opinión, esto lo estamos transmitiendo en vivo, como una nota con La seguimiento. descripción que hizo Juan Esto es sería publicidad complejísimo pagada. hacer lo que Eso está ya existe. diciendo. Sí, ya Cuando se existe, transmite ya en se vivo está las regulando. una por una, por favor, una por una. Ya Vamos, existe, Zaira, un ya se minuto. está regulando. Entonces, hoy, ¿por qué no aceptar estos lineamientos? No es algo nuevo, solo es ceñirnos a unos lineamientos que genera el gobierno de México, y que entonces decimos, ¿cuál autoritarismo si nos están dando permiso de autorregularnos? Que todavía como nadie dijo empresas? la palabra autoritarismo, Mira, ya solito se Es lo que autoclasifican. ustedes dicen, No, es lo que estás solita dando te a etiquetaste. entender, ¿no? Pues ahí Pero- vendrá el uso de las plecas. Usted que nos acompaña a través de la señal de radio, pues yo le cuento que en la pantalla de Telefórmula aparece pues un gráfico con el nombre de la persona que está hablando o con un pequeño resumen del tema que estamos tratando. Tendrá que aparecer ahí uno que diga editorial, publicidad,
Así es. Vamos contigo. Clases Magda. básicas de periodismo. Magda, Mira, yo dale. estudié comunicación y algo que siempre voy a defender es la libertad de expresión, algo que reiteramos en este momento no se ve, pero sí estamos viendo las acciones de lo que ocurre realmente. A ver, lo vamos a platicar. Hace unos días el Instituto Nacional Electoral le dice al PRI que ya no puede utilizar la palabra narcopartido y que lo tiene que quitar de todas las plataformas digitales, algo que también ya ocurrió con Acción Nacional, que también le solicitaron bajar de plataformas digitales, y después de eso nacen estos, o bueno, reabren el tema de estos lineamientos, donde hoy estamos viendo dos maneras de censura. Una, desde estas denuncias que se hacen a través del organismo electoral y donde le piden a la persona que diga narcopartido, que ya no se diga, y la segunda es en el tema mediático, donde si un medio lo quiere reproducir, también entonces ahora llega cualquier ciudadano que se hace llamar audiencia, pero que puede trabajar en el gobierno, pero que tiene derechos de ciudadano, a decir se está violando los derechos de audiencia, y entonces hay doble censura. A ver, y pero ahí, ¿qué es lo que va a una cosa es la pasar? censura y otra cosa es la difamación. ¿Ustedes tienen los elementos jurídicos para sostener Elementos que en su generalidad jurídicos el partido existen. Morena es un narcopartido? Elementos jurídicos existen No, ¿cómo desde van que a hay existir? denuncias de Estados ¿De Unidos, veras desde creen que que hay con eso van a investigaciones. generar el voto- Yo le el preguntaría voto? a la diputada en todo caso, si estamos seguros de que no existen, entonces tú puedes meter las manos al fuego por Rocha Moya y decir, es inocente y no tiene vínculos con el crimen Es que organizado. nosotros no pero somos a ver, iguales que Mario ustedes. Villanueva. ¿Para Él qué? tiene que ser investigado. Momento, como ¿Para una nosotros. qué? cosa. Déjame hablar porque me has sacado tu tiempo. Mario Villanueva, el que fue gobernador de Quintana Roo por tu partido, en la cárcel por narcotráfico y otras cosas, entonces el PRI es un narcopartido. Está en la cárcel como debe de Pero estar y entonces el fue PRI es un vinculado narcopartido. mientras había un Te estoy gobierno preguntando priista. que si el PRI es un La narcopartido. diferencia es que esos gobernadores fueron vinculados mientras el gobierno también era priista. Hoy no pasa con Morena. Mientras el Hoy no gobierno- hay gobernadores mientras de el Morena. Una por una, ni no se siquiera entiende. Apagamos los micrófonos. Gaby Salido, por favor, del PAN. A ver, yo creo que el gobierno tiene muchas cosas que garantizar. Lo que tenemos, aparte de todo, no solamente es un tema delicado, sino también a veces pareciera una distracción intencional. Yo creo que los mexicanos quisiéramos que nos garantizaran la salud, la educación, otros, la seguridad. Otros, échenle ganitas porque mira cómo han trabajado y el resultado es pésimo. Es lo que nos Ahora, dejaron. a estas Ya alturas 7 ya años, es ya una década, irrisoria y es lo esta que nos respuesta. dijeron. Se está Y es transformando. irresponsable, mira, es realidad. Sin embargo, hay otros temas sobre este mismo que creo que tenemos que resaltar, Juan. Por ejemplo, la famosa consulta. Es una consulta que dura 20 días, de acuerdo a la ley, y es una consulta que es totalmente limitada para aquellos que tengan, primero que nada, un teléfono inteligente y la posibilidad de accesar a al medio electrónico. Nadie más puede participar. No es vinculatoria, es una tomada de pelo. O sea, tú te puedes echar ahí un decálogo de las razones de por qué deseas ejercer tu libertad viendo lo que tú quieras y teniendo tú la posibilidad de aplicar tu criterio para la selección de la información, que es otra óptica 20 distinta. segundos. Y no será jamás vinculatoria. Y por otra parte, y retomaría el tema de la mañanera, que solamente lo mencionamos superficialmente, pero en este caso, a ver, la mañanera ha expuesto, ha mentido, se ha puesto en evidencia las mentiras. Tenemos una sección dedicada solamente a utilizar, a través de la fuerza del Estado y el poder que te da la comunicación. Me voy a quedar ahí y voy a seguir en mi tercera parte, pero el que tú tengas una opinión a partir de alguien que puede diferir de la noticia como la das, a tener en la mañanera con todos los elementos del Estado, todo el poder y la fuerza de la presidencia en contra de un periodista siendo exhibido permanentemente. Zaira Cedillo, vamos contigo. Y que ellos Un van a minuto, por favor. sancionar, ¿eh? Se nos acaba el tiempo. Sin duda alguna no se trata de censura. El gobierno de México, claro, que ha utilizado este espacio de comunicación en donde, además de decir que no solamente se escucha o se impone la palabra de la presidenta, sino ahí a la mañanera del pueblo van periodistas de derecha, periodistas de izquierda, quienes coinciden, quienes difieren con la opinión de la presidenta, y ahí se genera todos los días un debate en donde se ve reflejada la opinión del pueblo de México. Entonces, no es solamente una opinión, un pensamiento único. Ahí está reflejado lo que piensa el pueblo. Ahí se desmiente la desinformación que se puede generar en distintos medios de comunicación tradicionales, que además estuvieron acostumbrados durante muchos años a recibir chayote, a que sí les tiran una línea de comunicación. Eso ya no pasa. Vamos contigo, Max Townsend, nada más con una pequeña reflexión, y sí te lo voy a decir, porque no se vale utilizar de manera politiquera la libertad de expresión o la censura. Porque censurar, ¿qué es? Tú estudiaste comunicación, es callar. Callar no es Yo viví decirle a un en el partido. exilio porque mi papá era periodista y tuve que salir huyendo del país en el exilio, en sus gobiernos del PRI. Y lo lamento. Y eso es censura. Y claro Pero que otra debe. cosa, ¿cómo vienen a hablar así con esa cara después de que el dirigente de tu partido, Alejandro Moreno, dijo que a los periodistas nos tenían que matar de hambre? ¿Te acuerdas? Bueno, no se ha podido. ¿Te acuerdas? Él lo que mencionó es que todo eso fue, uno, sacado de contexto y dos, hecho con IA. Eso es lo que él mencionó. Y el gobierno, porque ¿quién lo dijo? Laida Sansores, una gobernadora de Morena. No fue la fiscalía, fue Laida Sansores, otra político.
Entonces, el gobierno no ha podido decir nada. Yo lamento mucho lo que te haya ocurrido y claro que me sumo a las exigencias de la libertad de expresión, pero aquí no estamos hablando de libertad de audiencia. A ver, yo les voy a jurar, O sea, una es lo cosa que el es Instituto criticar y Nacional... podemos o no estar de acuerdo. Claro, por supuesto, porque esa es la libertad de expresión. Callar, censura es callar. Y es de callar, es decir, Y su no puedes última decir la expresión palabra es el asesinato. narcopartido, eso es callar. Bueno, Ahora pues, entiendo que hablan de proteger a las audiencias con un defensor pagado por el mismo patrón y una comisión que sanciona que depende del gobierno. Eliminaron el organismo autónomo llamado IFETE que regulaba todo eso, de forma autónoma. Pero no pueden proteger la vida de 7 periodistas que han asesinado en este 2026. Primero aseguren la vida de las y los mexicanos. Eso es proteger la libertad de expresión y a los periodistas. Y después hablamos de códigos de ética que hoy está demostrado que ya existen en los medios de Y comunicación. yo sí te voy a Se pedir llama que no censura. utilices la muerte de mis compañeros periodistas en vano Es la verdad. de manera politiquera. No es politiquera, Sí, porque es los mató el crimen exhibir, organizado. exacto. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Claro, Absolutamente tiene una nada. responsabilidad, pero tú los estás culpando. No, yo no y estoy, eso yo es ser estoy sopilote. diciendo que no es posible que no se garantice la seguridad Tiene que haber de los justicia y la periodistas. seguridad, pero Por no se supuesto. puede distraer Y con la fines seguridad políticos. de quien depende del Un gobierno. minuto, Gabriela Salido. ¿Qué pasa cuando no hablamos de callar, Juan? ¿Qué pasa cuando hablamos de que después de que si hiciste tu trabajo, eres amenazado? Y eso no Es un intento de callarte. A ver, entonces, bajo tu descripción, no es una censura. Y yo creo que ahí la óptica es equivocada, porque el después también importa. No, si se Y por cometen otra acciones parte, con la intención de callarte, es censura. Es que ahora estás muy participativo, pero es difícil llevarnos el tiempo. Pero fíjate, el número No, lo de llevan Reporteros Sin Fronteras. En Reporteros Sin Fronteras de 180 países, México está en el número 122. Es gravísima la situación. Se nos acabó el programa, Gaby. Igual